Esta clase tratará sobre neurooftalmología. ¿Qué esperamos que aprendan al finalizar esta clase? Hoy trataremos los siguientes temas. Edema de disco óptico, que tiene sus tres principales causas: síndrome de hipertensión intracraniana, neuritis óptica y neuropatía óptica isquémica. Veremos también lo que son las lesiones de la vía óptica y cuáles son sus características. Veremos en qué consiste el cuadro de pérdida visual transitoria y cuáles son sus principales causas. Veremos también alteraciones de la motilidad ocular, específicamente de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Y por último, alteraciones de la pupila. Quisiera partir mencionando que la evaluación neurooftalmológica se basa en tres pilares fundamentales, que son el examen ocular externo, el fondo de ojo y el campo visual. En el examen ocular externo, lo que más nos va a importar será la pupila. Específicamente evaluar, por ejemplo, su tamaño, si hay anisocoria, y evaluar los reflejos pupilares. Esto sería el reflejo fotomotor directo, consensual, y ver si hay defecto pupilar aferente relativo. A nivel del fondo de ojo, vamos a observar atentamente el disco óptico para ver si hay edema. Y bueno, evaluaremos también el campo visual. Las lesiones de la vía óptica pueden tener su origen en múltiples causas. Pueden ser causas inflamatorias, vasculares, tumorales. Recordemos que la vía óptica está inmersa en lo que es en el encéfalo y también está rodeada por el polígono de Willis y muchas de las principales arterias cerebrales. ¿Ya? Entonces puede ser afectada por aneurismas, por tumores como meningiomas, gliomas, etc. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que la vía óptica, según la localización de la lesión, va a tener un campo visual característico. O sea, el campo visual que yo tenga tiene un valor localizatorio para saber dónde puede estar la lesión que está afectando la vía óptica. Así tenemos que la vía óptica se va a dividir en tres partes en forma funcional, que va a ser lo prequiasmático, lo quiasmático y lo retroquiasmático. Las lesiones que son prequiasmáticas dan daño del campo visual de un ojo. Por ejemplo, la lesión en A es una lesión en el nervio óptico del ojo derecho y va a dar una amaurosis del ojo derecho. Las lesiones quiasmáticas, en tanto, son hemianopsias que son heterónimas. Por ejemplo, una lesión en B va a dar una hemianopsia heterónima bitemporal. En el caso de las lesiones retroquiasmáticas, lo típico es que sean hemianopsias también, pero son homónimas. Eso quiere decir que son del mismo lado, pero son contralaterales a la lesión. Y la congruencia de la lesión va aumentando hacia posterior. Esto quiere decir que una lesión a nivel del tracto óptico va a dar una hemianopsia homónima, pero que va a ser poco congruente, o sea que no van a coincidir ambos campos visuales tanto, en tanto que mientras más atrás sea la lesión, más llegando a la corteza occipital dentro de las radiaciones ópticas, pero más atrás, vamos a tener que va aumentando la congruencia y van a ser como dos imágenes especulares. La paciente de la foto consultó porque notaba que en el último tiempo le crecieron las manos, le crecieron los pies, tenía que ocupar otra talla de zapato de la que era lo habitual. Había notado también que sus rasgos estaban un poco más toscos, que se le veía la cara distinta, por ejemplo, en las fotos que tenía familiares. Entonces uno le pide un campo visual y sale este defecto de aquí, que es una hemianopsia heterónima bitemporal y, como es heterónima, es típico de una lesión a nivel del quiasma, según lo que hablamos antes. Y vemos que en la neuroimagen se observa un adenoma hipoficiario y esto es lo que causaba la acromegalia de la paciente, porque ese era el cuadro que tenía. Revisaremos ahora algunas de las más importantes alteraciones de la pupila. Veremos primero cuál es el reflejo fotomotor para entender de qué se tratan estas alteraciones pupilares y luego revisaremos lo que es la pupila de Addy y también el síndrome de Horner. Tenemos dos tipos de reflejo fotomotor, el reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensual. El reflejo fotomotor directo consiste en que yo ilumino un ojo y la pupila de ese mismo ojo que estoy iluminando va a presentar una miosis. Ahora, el reflejo fotomotor consensual corresponde a que el ojo que yo no estoy iluminando igual va a presentar una contracción de la pupila, o sea, también va a ser una miosis. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es la vía del reflejo fotomotor? Ahora la vamos a revisar. El reflejo fotomotor tiene una vía aferente que va a estar dada por el nervio óptico y una vía eferente que va a estar dada por el tercer nervio craneal, el oculomotor. El oculomotor, justo antes de llegar a su efector, que es el músculo constrictor de la pupila, va a hacer sinapsis en un ganglio que se llama ganglio ciliar.
que lo menciono porque va a tener importancia en la enfermedad de ADI. La pupila de ADI corresponde a un cuadro clínico que se da generalmente en mujeres jóvenes que de un momento a otro notan una diferencia en el tamaño de sus pupilas. Uno al examinarla las evalúa y se da cuenta que hay una anisocoria con una midriasis que es arrefléctica. Esto generalmente tiene su origen, o se cree que tiene su origen, en un daño a nivel del ganglio ciliar y que por eso no llegaría la inervación parasimpática a la pupila y por lo tanto no habría constricción de esa pupila. Se cree que es de curso benigno y de todos modos habría que derivar. El síndrome de Horner corresponde a una parálisis de la inervación simpática a nivel ocular. A nivel del ojo, el simpático llegará a dos estructuras, que son el músculo radial del iris, que permite la dilatación de la pupila o midriasis, y a nivel del músculo elevador simpático del párpado o músculo de Miller, que permitirá una elevación del párpado que es discreta. Cuando nosotros tengamos un síndrome de Horner, o sea, una parálisis de la inervación simpática a nivel ocular, observaremos lo que se ve en esta paciente, en que en el ojo izquierdo hay una ptosis y además hay una miosis del ojo comprometido. Es súper importante a estos pacientes hacerles una evaluación sistémica completa, porque el trayecto de la inervación simpática hasta llegar al ojo es muy largo y su compromiso puede derivar de causas muy graves. La inervación simpática del ojo recorre un largo trayecto que parte en el hipotálamo posterior, baja por la médula espinal, hace sinapsis en el haste intermedio lateral entre C8 y T2 y desde allí parte la neurona preganglionar a hacer sinapsis en el ganglio cervical superior. Desde aquí, la neurona postganglionar se monta en la carótida interna y a través de ella llega al ojo para inervar a estas dos estructuras que les mencionaba, que son el músculo de Miller y el músculo radial del iris. Entonces, en su recorrido pasa por el ápex pulmonar, pasa también por el cuello y por la carótida. Por lo tanto, cuando hay una lesión de la inervación simpática, podríamos estar frente a un tumor pulmonar, por ejemplo, un tumor del ápex pulmonar como es el tumor de Pancoast, podríamos estar frente a lesiones cervicales o incluso frente a una disección carotidia. Por esto es súper importante tener una alta sospecha diagnóstica y derivar a este paciente para un estudio sistémico completo, porque las causas que pueden estar detrás de un síndrome de Horner son muy graves. Partiremos hablando de una de las principales causas de edema de disco óptico, que es el síndrome de hipertensión endocraniana, que puede tener múltiples causas, todo lo que puede aumentar la presión dentro del cráneo. Tenemos tumores cerebrales, una hidrocefalia, una hemorragia intracraniana, una trombosis de seno venoso o también podría ser idiopática. Lo típico va a ser un paciente que va a consultar por cefalea y vómitos. Y nosotros cuando veamos el fondo de ojo vamos a ver un edema de papila bilateral, que en este caso, como es causado por un síndrome de hipertensión endocraniana, se llama papiledema. ¿Cómo se ve un disco óptico con edema? Tal como se ve en la foto. Tenemos un disco óptico que va a estar con eritema más rojo de lo habitual, va a tener bordes difusos, va a estar un poco solevantado. Incluso en casos en que esto es muy severo, pueden haber hemorragias en astillas alrededor del disco óptico también. Y como se ve en la imagen de abajo, a veces se puede asociar a una parálisis de sexto par, en que la persona va a referir que tiene visión doble y al examinarlo vamos a tener que el ojo va a estar desviado hacia adentro y va a tener imposibilidad de abducir. En este caso sería una parálisis de sexto par derecho. La agudeza visual puede ser normal al principio, pero pueden relatar pérdida de visión aguda de segundos de duración que se llaman oscurecimientos visuales transitorios. Si persiste la hipertensión endocraniana en el tiempo, puede generarse un daño en el nervio óptico que va a ser irreversible con una atrofia óptica llegando incluso a la ceguera. Bueno, en estos pacientes es súper importante solicitar neuroimágenes y derivar, porque ya vimos entre las causas hay algunas muy graves. La neuritis óptica es otra causa de edema de disco óptico y se presenta habitualmente en pacientes entre 20 y 50 años como una disminución de agudeza visual brusca, que es unilateral. También va a referir el paciente dolor al movimiento ocular y cuando ustedes lo examinen les va a llamar la atención que hay un defecto pupilar aferente relativo en el ojo que está afectado. Puede haber una neuritis óptica retrovulvar, que es como el 60%, o vulvar, que es como un 40%.
En la retrovulvar, cuando ustedes miren el fondo de ojo, no van a ver absolutamente nada, se va a ver el disco óptico totalmente normal. Ahora, en la neuritis óptica vulvar, ustedes van a ver el disco óptico y se va a ver como en la imagen. O sea, va a haber edema del disco óptico, que ya dijimos cuáles son las características del edema. El campo visual va a tener un característico defecto, que es un escotoma centrocecal. Y en este caso, la conducta es derivar porque hay una alta asociación a esclerosis múltiple y por lo tanto hay que hacer neuroimágenes. En el fondo es una desmielinización del nervio óptico. La neuropatía óptica isquémica también es otra causa de edema del disco óptico, pero a diferencia de la neuritis óptica se presenta en pacientes más bien mayores y que tienen factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, son diabéticos, dislipidémicos o tienen tabaquismo. Se presenta también de forma unilateral con una disminución de agudeza visual brusca. Al examen físico también van a ver un defecto pupilar aferente relativo. Al observar el disco óptico al fondo de ojo van a observar un edema de disco óptico, que también se pueden observar hemorragias peripapilares, hemorragias en astillas. Y acá el campo visual, el defecto típico va a ser un defecto altitudinal. Y en este caso, como es un infarto de la cabeza del nervio óptico, la conducta es derivar también para tratamiento y evaluación. La pérdida visual transitoria se define como un periodo breve y que es de carácter reversible de compromiso visual. Puede ser de diversas causas, pero lo más común es una oclusión vascular transitoria, en que en ese caso recibe el nombre de una amaurosis fugax y es causada por un émbolo que llega hasta el ojo. También puede ser causada por espasmo vascular, por ejemplo en la migraña, o por algunas causas que son típicas y propias del ojo, como un síndrome de ojo seco severo puede causar una pérdida visual transitoria, un pródromo de un glaucoma agudo también, en que hay un ángulo que es más estrecho de lo habitual y cuando se está adosándose ese ángulo y disminuye el drenaje del humor acuoso y aumenta la presión del ojo, puede causar también disminución de la visión, que va a ser transitoria. Un glaucoma crónico inicial también lo puede dar, truzas del nervio óptico, etc. Estudio es el más importante que debemos hacer pensando en una amaurosis fugax, que en el fondo es como una oclusión de arteria central de la retina, pero que finalmente no fue. Es como el equivalente a un accidente isquémico transitorio. En el fondo hay un émbolo que después salió. Entonces tenemos que buscar la fuente de ese émbolo realizando un Doppler carotidio para estudio de ateromatosis. Veremos ahora trastornos de la motilidad ocular, específicamente parálisis del tercer nervio craneal. En este caso, vemos que el tercer nervio craneal está en una pinza vascular que está dada por la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Y sale pinzado entre estos dos vasos sanguíneos y además su recorrido va muy adyacente a la comunicante posterior. Acá se ve todo el polígono de Willy en la foto. ¿Qué pasa? Que todas estas son fuentes de aneurismas y por lo tanto por una compresión podríamos tener una lesión a nivel del tercer nervio craneal. En este caso, en las fotos que vemos se ve un paciente que tiene un tercer par completo del ojo izquierdo, en que se ve que hay, o sea, del ojo derecho, en que se ve que hay una ptosis del ojo derecho y que yo debo levantar el párpado para ver que además el ojo está mirando hacia afuera, porque el sexto par craneal de ese ojo está bien, o sea, abducción puede hacer, pero no puede hacer ni elevación, ni depresión, ni aducción. Por eso el ojo va a estar desviado hacia afuera. Y además, si me fijo en las pupilas, va a haber una anisocoria con una midriasis, con un reflejo fotomotor abolido. ¿Y esto qué implica? Cuando nosotros, en la conformación del tercer nervio craneal, del nervio oculomotor, las fibras de la pupila van por fuera y las fibras motoras van por dentro. Entonces, cuando nosotros tenemos compromiso de la pupila, quiere decir que lo más probable es que la lesión sea compresiva. Eso es aneurisma hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, la conducta es derivación urgente para evaluación con neuroimágenes. La parálisis del cuarto nervio craneal o troclear va a afectar la motilidad del músculo oblicuo superior. El oblicuo superior nos permite mirar hacia abajo y hacia adentro. Por lo tanto, el paciente se va a quejar de una diplopia vertical que va a ser mucho más notoria cuando, por ejemplo, intente leer. Al examen físico, lo que nos va a llamar la atención es que va a haber una hipertropia del ojo que está afectado. Y además podría tener una tortícolis hacia el lado opuesto.
La conducta en esto es derivación. La parálisis del sexto nervio craneal o nervio abducens va a causar una alteración de la motilidad del músculo recto lateral, que es el que nos permite abducir. En este caso de la foto, la paciente tiene una parálisis del sexto par craneal del ojo izquierdo y por lo tanto el ojo va a estar mirando hacia adentro, va a estar en una endotropia. Cuando nosotros le pidamos mirar a la izquierda, va a tener imposibilidad de hacerlo con el ojo izquierdo. Y las causas pueden ser, por ejemplo, diabetes, pero también pueden ser tumores o trauma. Así que la conducta debe ser derivación urgente.